todos, a todas. Bueno, ayer Diego nos habló de la inteligencia artificial, nos contó qué es, qué no es, cómo funciona, qué puede hacer bien, qué no puede hacer tan bien. Y estoy segura de que todos nos quedamos con ganas de más y por eso sigue esta conferencia de Mario Sui, que nos va a hablar de cómo esa inteligencia artificial nos interpela en las aulas. Mario Sui es ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires, también es profesor en disciplinas industriales en la Universidad Tecnológica Nacional, es director de capacitación de la ORT Argentina y es asesor de la Dirección de Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires. Buenos días. Mario también es capacitador de escuelas de maestros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Recientemente publicó el libro Robótica y Automatización de los conceptos a las didácticas de Noveduc. Con ustedes, Mario, y la gran pregunta: ¿por qué a la escuela le interesa la robótica y la inteligencia artificial? Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por la invitación. Me toca algo bastante complejo porque, bueno, Diego ayer me dejó la vara bastante alta y el desafío porque, por un lado, le agradezco porque hizo toda esta explicación previa acerca de qué es la inteligencia artificial, pero me dejó la mochila de que yo tengo que, igual él tiró unos buenos tips, pero yo tengo que ayudar a pensar juntos cómo abordarla en la escuela. Y encima después Jorge me levanta más la vara porque plantea esta idea de, bueno, para aprender lo importante es poder hacer, o sea, para poder apropiarse de un conocimiento es hacer algo con ese conocimiento. Después hablaban del tema de la conversación. Y bueno, y yo tengo que venir a mostrar cómo todo esto desde la con la inteligencia artificial se puede en la educación. Por las dudas aclaro, yo tampoco soy educador, soy ingeniero, digo, como decía Diego, yo soy científico, con lo cual estoy tratando de lavar mis culpas por si no puedo responder a esta gran expectativa que se está generando. Bueno, también tengo otro desafío más. Los directores decían hace un rato que toman decisiones todo el tiempo. Yo también los oradores también, tengo que acortar el tiempo, con lo cual me van a perdonar si en algún momento paso más rápido alguna de los slides para poder ajustar los tiempos. Bueno, esta primera imagen no solo es ilustrativa, sino que también es metafórica, en el sentido de que pareciera que estas tecnologías están rodeando a las escuelas, como que vienen desde afuera de las escuelas o de la escuela como institución. Y la idea, bueno, es ver o tratar en estos pocos minutos de poder pensar juntos cómo desde adentro de la escuela podemos sacarles el mayor provecho y no sé por qué, pero intuyo que me va a llevar más tiempo y que vamos a hablar más de inteligencia artificial que de robótica, pero algo de robótica también vamos a hablar. Vamos a probar. Bueno, si Diego cuando tiene que hacer una investigación va a ChatGPT, lo dijo ayer, ¿está Diego por acá? Se fue. Bueno, pero lo dijo. ¿Por qué no voy a hacer yo lo mismo cuando tengo que preparar una presentación? Esto, cuando aparece ChatGPT, o por lo menos cuando aparece para todos nosotros en febrero, era como muy típico, ¿no? Tengo que escribir algo, tengo que echar algo, se lo pregunto a ChatGPT. Esto ya dejó de ser original. Pero a pesar de que no es original, yo dije, lo voy a hacer. Se lee, ¿no? Bueno, la respuesta la puse más chica porque lo que importa son las preguntas. Perdón, no, acá hay una parte de la respuesta, entonces acá ya me empieza el ChatGPT. Fui muy preciso en la pregunta, ¿no? Le dije, tengo que dar una charla en Cordiep. Bueno, acá me da algunos consejos. Entonces yo empiezo a avanzar un poquito más. Y le digo, bueno, pero teniendo en cuenta las características de los participantes, ¿qué me sugerirías? Y yo empiezo a sospechar algo en las respuestas, que no sé si ustedes ya lo están empezando a sospechar.
por las dudas les sigo preguntando, me sigue contestando, y acá ya intuyo algo. A ver si alguien también intuye lo que yo intuí y que después verifiqué. ¿Sabés qué es Cordiep? ¿Y qué me contesta? Que no. Que no. Entonces, ¿por qué me diste estos consejos sin conocerlos? Sin saber. Lamento la confusión. Acá un poco lo que decía Diego. Todo muy elegante. Esto, siempre dicen que parecen esos alumnos chamulleros que uno termina aprobándolos porque dice, bueno, no sabe de lo que... pero me cautivó. Bueno, es un poco lo que pasa con ChatGPT, ¿no? Siempre pide perdón primero, lo que decía ayer Diego. Entonces digo, ¿por qué supones que cumple funciones de liderazgo? Entonces, bueno, me lo explica y demás. Entonces digo, ¿no sería más conveniente que primero me hubieras pedido esa información antes de responder a mi primera pregunta? Tenés razón, disculpame, etcétera. Entonces le digo, la próxima vez que te haga una pregunta similar, ¿me vas a pedir? Sí, definitivamente sí. No puse lo que sigue, pero ustedes se imaginarán que cuando se lo volví a preguntar, no volvió no me dijo que... Exacto. Bueno, entonces acá empieza el dilema, ¿no? Porque ¿para qué estamos haciendo tanto por algo que en realidad es una zanateada, ¿no? Entonces uno dice, ¿vale la pena todo esto? Acá este robotito con la ingenuo como haciéndose, yo no fui, y nosotros como docentes diciendo, ¿qué hacemos con esto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué a la escuela le interesa la inteligencia artificial? Bueno, antes de dar esa respuesta, tengo un testimonio de alguien que yo le conté que venía a estar acá y quiso darles un mensaje. ¿Podés disparar el video? Es un gusto para mí poder estar presente en este importante encuentro organizado por Coordiep. En Coordiep, veo un esfuerzo valioso hacia la concreción de una visión educativa que encajaría con mis ideales. Este órgano, que reúne a las asociaciones de la enseñanza privada de nuestra República Argentina, muestra un compromiso con la colaboración y la coordinación en el ámbito educativo, algo que siempre defendí. La calidad educativa en todos los niveles y en distintos rincones de nuestro país es esencial, y la labor de Coordiep en áreas urbanas y rurales es una continuación de mi visión de llevar la educación a todos los ciudadanos, sin importar su ubicación. La diversidad de valores compartidos entre las instituciones educativas confesionales y laicas refleja el espíritu de tolerancia y pluralismo que siempre promoví en la educación argentina. La educación debe ser un espacio donde se formen ciudadanos conscientes y críticos, capaces de contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. La historia de Coordiep, con su origen en la voluntad de unir esfuerzos por el bien y la libertad de la educación argentina, recuerda a los esfuerzos conjuntos que impulsamos en el pasado, como el Congreso Pedagógico. La acción conjunta y la coordinación son fundamentales para lograr cambios significativos en la educación y en la sociedad en general. En resumen, veo en Coordiep un intento por llevar adelante los valores y objetivos que siempre promoví, una educación de calidad, la autonomía de gestión y la colaboración para construir una escuela que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI. Es un paso importante hacia la materialización de mis ideales educativos para el progreso de nuestra querida Argentina. Bueno, no zaranteo. Ustedes conocen más de Coordiep que yo y realmente estuvo bien. No nos vamos a poner a hacer a Sarmiento una falta de respeto que diga algo que no. Bien, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Inteligencia artificial, pero ¿dónde está la inteligencia artificial acá? Porque por un lado decíamos que ChatGPT no sabe qué es Coordiep. Entonces, ¿cómo hicimos para que Sarmiento sepa y lo diga? Bueno, uno podría decir, bueno, muy fácil, lo que hiciste vos es, escribiste vos el texto. Bueno, no tendría gracia si fuese así. Entonces vamos a ver cómo hicimos para que ChatGPT pueda decir esto. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con, que es lo que llama un poquito la atención, que es ese movimiento de labios y sincronización, que ahí hay una herramienta de inteligencia artificial que ahora voy a contar un poco cómo fue el proceso. Lo primero que hice, yo ya me quemé con leche, entonces antes de pedirle algo le pregunté,
a ChatGPT, ¿conocéis la ley 1420 de educación? Sí, estoy familiarizado. Y realmente, bueno, yo acá lo corté, pero sabía el rol de Sarmiento, o sea que yo ya sabía que, por un lado, sabía quién es Sarmiento, sabía cuál fue su rol. Entonces le dije, te voy a dar información sobre Cordiep, te voy a pedir que me escribas una síntesis de lo que valoraría Sarmiento sobre Cordiep, según su concepción de la educación, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí están los 2 puntos. Y Cordiep es la junta. Bueno, ¿de dónde saqué yo esto? Bueno, fui a la página web de Cordiep, copié y pegué. ¿Sí? O sea, si ustedes, esto es textual de la página. Sigue un poco más. Entonces, yo le di el texto al ChatGPT que ChatGPT no lo tenía. Y acá me empieza a contestar, pero no entendió lo que yo quería, porque él me dice, bueno, lo que diría Sarmiento. Pero yo quería que lo diga Sarmiento. Entonces le digo, sos Sarmiento. O sea, lo ponemos en un rol. Decile cómo lo diría él. 1000 disculpas por la confusión, siempre pide perdón. Quiero aclarar que no soy Sarmiento. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Sino una inteligencia artificial basada en el modelo, y acá empieza y esto es sí textual, si recuerdan lo que decía Sarmiento, esto es textual. Entonces, logramos que ChatGPT arme ese discurso, y acá hay un esquemita que puede parecer complejo, pero básicamente es interesante entender el proceso que hay detrás de ese Sarmiento hablando. En principio tenemos, bueno, acá está ChatGPT que tiene archivos extraídos de Internet, ¿sí? que están almacenados ahí, y ahí lo que estaba era, lo que sí estaba almacenado en los archivos desde los cuales se basa ChatGPT es la información sobre Sarmiento y la ley 1420. Lo que yo le aporté es lo de Cordiep, que no lo sabía. Entonces yo se lo aporté. Con esa información le hice la pregunta. Esa pregunta, ChatGPT me la responde en forma de texto, ahí hay inteligencia artificial. Ese texto se transforma en un audio, eso también se hace con inteligencia artificial. Y después se arma un video donde le ponemos las imágenes de Sarmiento, que la original también está procesada con inteligencia artificial, porque ese no era Sarmiento. Sarmiento era distinto, digamos. La imagen de Sarmiento se procesa y después se genera el video con otra herramienta de inteligencia artificial que lo que hace es sincronizar la voz con el movimiento. Bueno, ahora sí. Empieza a ser un poquito más interesante lo de la inteligencia artificial, porque uno, si bien zanatea, pero uno puede. Porque fíjense que el texto que armó está bien armado, es un texto coherente, un texto interesante. Esto es febrero, enero, donde empezaron a llegar todas estas noticias que nos empezaron a preocupar a todos los docentes, directores y demás acerca de lo que estaba pasando en las escuelas que en ese momento estaban en la otra parte del continente. Empezaba a aparecer una tecnología que nos empezaba a preocupar bastante. Pero en realidad, desde la educación, ya se venía hablando de la inteligencia artificial. Estos documentos son prepandémicos, donde ya se empezaba a hablar acerca de lo interesante y lo necesario que es empezar a pensar en estos temas, pero todavía no había aparecido ChatGPT, o sea, todavía no se vislumbraba que cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de inteligencia artificial generativa y generativa de textos. En esos documentos, entre otras cosas, se plantean de manera muy resumida estas 3 cuestiones: desafíos, aplicaciones y estrategias, ¿no? Es decir, pensar que nuestros estudiantes van a vivir, trabajar y estudiar en un mundo atravesado por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ayudando a la gestión educativa, ese es un tema, no lo vamos a abordar hoy. La inteligencia artificial como objeto de estudio, cuando yo mostré esa infografía, ahí estamos tratando de entender qué es la inteligencia artificial. Pero el otro tema que más nos preocupa a todos es esto de la inteligencia artificial como una tecnología educativa, ¿no? Cómo la incorporamos a nuestra práctica docente.
Y ahí hay un dilema, obviamente que hay un dilema, porque todavía no tenemos resuelto esto en la escuela, todavía nos seguimos quejando de lo que nos cuesta que los chicos y las chicas puedan buscar información, evaluarla, seleccionarla con criterio y demás, y no teníamos resuelto esto, y bueno, ayer Diego decía, no es un buscador, no teníamos resuelto esto y nos apareció este ChatGPT que no solo da información, sino que es capaz de relacionarla, procesarla, es decir, lo que para nosotros antes era valioso, que era que lo que encuentran en Internet a partir de una buena consigna nuestra se transforme en una producción propia, hoy ChatGPT lo resuelve. Entonces, realmente lo resuelve a medias, porque ya vimos que tiene que haber un conocimiento del que está pidiendo para que pueda realmente ser algo eficiente. Y el tema es que ChatGPT no aparece como una herramienta pensada para la educación, como muchas otras tecnologías que terminan entrando también en la escuela. Es algo pensado para optimizar procesos, ayer Diego lo decía, para automatizar, sobre todo, acá se lo pregunté a ChatGPT, decime en el trabajo, bueno, esto está funcionando muy bien, esto se está usando en el mundo del trabajo para hacer más eficientes ciertas tareas, pero cuando se habla de eficiencia y productividad en la escuela y en la educación, no es lo mismo. No es que nosotros queremos que nuestros estudiantes hagan mejor y más rápido los resúmenes, por ejemplo, con la ayuda de una tecnología. Necesitamos que ellos puedan por sí mismos aprender a hacer un resumen o aprender a interrelacionar información. Nosotros los adultos, si nos cuesta resumir algo, ya está. Vamos a la inteligencia artificial que nos ayude a hacerlo, ya es tarde, no importa, estamos trabajando, necesitamos preparar un informe, necesitamos preparar los informes para los padres, le dimos a ChatGPT que arme un estándar y completamos los nombres y apellidos, y si lo preparamos muy bien nos ayuda bastante. Pero con los chicos y las chicas nosotros necesitamos que ellos adquieran esas habilidades. Y una pregunta interesante es si estamos frente a otra de las tantas innovaciones educativas que nos prometen y nos prometieron cambiar la educación. Hay cosas en común y cosas diferentes. Cuando en las escuelas empezamos a incorporar Internet, las computadoras, los buscadores y demás, entran a la escuela como una decisión de política educativa. No son los chicos y las chicas los que traen estas tecnologías a la escuela. Sí pasó después con los celulares y sí está empezando ahora a pasar con ChatGPT, digamos, algo que viene desde afuera y viene con los estudiantes. Otra diferencia es que con Google, con Internet, con las computadoras, nosotros ya estábamos un poquito más preparados. Nosotros manejábamos en mayor medida estas tecnologías. Acá las estamos aprendiendo junto con los chicos o incluso hasta después que los chicos. Entonces, realmente tenemos un problema. Bueno, ni hablar de esto, a lo cual nos pudimos adaptar muy fácil, o no tan fácil, pero hoy en día lo miramos a la distancia y realmente salimos bastante airiosos y todavía hoy lo estamos pudiendo aprovechar. Bueno, ¿qué está empezando a pasar? La primera preocupación, ¿cuál fue? El tema del plagio, de la copia, que se copien. Y bueno, hay un montón de anécdotas. Ese tuit es muy interesante. Ayer alguien me contaba algo parecido, que acá lo que se ve es que el alumno copió y pegó, y lo primero que dice es la primera frase que dice, lo siento, yo no puedo, o sea, ni se preocupó el alumno por sacar esa parte, ¿no? Alguien, no me acuerdo, ayer me comentaba que había algo parecido le había pasado con sus alumnos. Bueno, entonces dice, tráeme un detector, algo que me detecte. Hay una frase que nos trae reminiscencias tristes, que es el de los falsos positivos y los falsos negativos. Bueno, el problema con esto es que hay falsos negativos, porque lo grave sería para esto sería el falso positivo o el falso negativo. Ya estoy mareado, pero bueno. Podemos decir a un alumno que se copió de ChatGPT y en realidad no se copió. Ese sería el falso positivo. Bien, ese sería el falso positivo.
Entonces lo que empieza a pasar, lo primero que pasó es que, y es natural, que los docentes tratemos de decir, bueno, voy a empezar a tratar de usarla yo para entender yo, para usarla yo. Y una de las cosas un poco hasta graciosas es pedirle a ChatGPT que me ayude a resolver cómo hacer para enseñar con ChatGPT. Entonces, nada, empieza a haber como una tensión en nosotros pidiéndole a ChatGPT ayuda, pero diciéndole a los pibes que no le pidan ayuda a ChatGPT. Esa infografía es del propio ChatGPT que nos da consejos, lo cual es muy loco, ¿no? Porque la empresa que genera ChatGPT también nos ayuda o nos sugiere cómo utilizarla. Bueno, ayer hablaban del ajedrez. Yo lo tomo como metáfora que queda claro que el ChatGPT vino a hacer el jaque mate a las prácticas educativas tradicionales, lo cual viene bien porque de alguna manera necesitamos los casos que todavía hay una enseñanza muy enciclopedística o memorística, poder hacer un cambio. Pero el problema es que si puso en jaque mate a esas, pone en jaque a las innovadoras también. Y ahí es donde nos preocupa. ¿Y cuál es no sé cuál es la solución, pero lo que sí es, necesitamos tiempo, dennos tiempo, ¿no? Es decir, esto en febrero, en marzo, ya teníamos armado el año, ya teníamos armado el programa, ya teníamos armadas las planificaciones y de repente aparece algo que la mitad de mis evaluaciones las resuelve. La mitad de mis tareas que le mando a mis chicos para hacer, la pueden hacer con ChatGPT. Bueno, los cambios tecnológicos son muy vertiginosos, tan vertiginosa como esta charla que tiene que terminar en 10 minutos. Son muy vertiginosos, pero los tiempos de la escuela son otros, los cambios sociales son otros. Entonces, esas metodologías ágiles que son muy útiles en el mundo productivo, en el mundo educativo necesitan como un poquito más de tiempo. Bueno, sabemos que la escuela tiene estos 3 grandes desafíos, la escuela en general, desde ahí es que nosotros tenemos la posibilidad de la inteligencia artificial tomarla de estos 3 puntos de vista, como objeto de conocimiento, es decir, entender qué es y cómo funciona la inteligencia artificial, como herramienta pedagógica y fundamentalmente como objeto de reflexión, que ayer Diego daba bastantes ejemplos. Y cuando hablamos de objeto de reflexión es tratar de entender, bueno, qué está pasando en el mundo del trabajo, qué va a pasar en el mundo del trabajo, quién está detrás, entender que acá hay un modelo de negocios que se está jugando. Bueno, esto es interesante que los chicos y las chicas lo conozcan, ¿no? Esto no es algo natural, es algo que está pensado con alguna intención que no es ni buena ni mala, es una intención. Bueno, todo lo que tiene que ver con la privacidad, que ya venía desde antes, bueno, que se potencia mucho más en este caso. Algunos interrogantes que voy a tratar de responder con algunos ejemplos. ¿Para qué es más eficiente el ChatGPT en la enseñanza? Si es para planificar, o sea, para preparar actividades para mí como docente, con lo cual el que estoy interactuando con ChatGPT soy yo, que después les llevo actividades a los chicos, o para hacerles a los chicos y chicas hacer actividades en las cuales ellos tienen que interactuar con ChatGPT, que sería para el aprendizaje. La segunda, que tiene que ver si es más eficiente en términos pedagógicos, para aprender lo que no conozco o para potenciar lo que ya conozco. Ya intuirán por dónde viene la respuesta, ¿no? El tema de que eficiencia en el trabajo no es lo mismo que eficiencia en el aula. El tema de las habilidades cognitivas. Ayer Diego hablaba de la famosa hoja en blanco y tiraba al final algunas ideas acerca de cómo se está pensando. Y es verdad que a veces la hoja en blanco nos angustia, pero ¿desde qué lugar podemos decir que está mal que los chicos, las chicas, los adultos, a la hora de escribir, pasemos por esa hoja en blanco, ¿no? Es decir, con ChatGPT desaparece la hoja en blanco. Bueno, no podemos asegurar ahora si eso es bueno o malo, el tiempo lo dirá. Bueno, cómo desarrollar la autonomía, cómo promover el aprendizaje personalizado y el tema de la ciudadanía digital que tiene que ver justamente con la reflexión. Me voy apurando. Y algunas exploraciones. Estos son juegos muy divertidos, ¿no? Uno le pide, explícame ChatGPT para una abuela.
Es muy genérico, ¿no? Porque yo le puedo decir para mi abuela y darle características de cómo es mi abuela. Bueno, acá aparece en principio esta idea del sesgo, ¿no? Porque hace una generalización de las abuelas sobre qué cosas les interesa a las abuelas, ¿no? Y no todas las abuelas buscan estos temas. Y hay un tema interesante al final cuando le dice, bueno, que no vaya a ser que la abuelita se nos esté todo el tiempo con la tecnología y se nos aleje y no se comunique más con nosotros, ¿no? Hay ahí como una cuestión. Y esta etapa de este libro es un libro muy lindo, cortito, de Martín Cohen, donde él, bueno, hace toda una historia acerca de la comunicación entre personas mediadas por tecnologías, y aparece esta idea de cómo cambió un poco todo cuando aparece el contestador automático, donde entonces uno ya no hablaba en manera sincrónica, sino que le hablaba al contestador y después el contestador le hablaba a la persona. Pero en cualquiera de los casos que él comenta en el libro, siempre era entre personas y la tecnología mediando, ¿sí? De manera sincrónica o asincrónica. El tema es que ahora hablamos con la tecnología, y eso es algo que, sobre todo para los más chicos, es importante que no esté naturalizado, que del otro lado no hay una persona, ¿no? Parece una obviedad. Y entonces cuando le dimos, explícame ChatGPT para niños, y ahí empieza, dice, bueno, es un amigo virtual. ¿Qué amigo? Amigo es otra cosa, ¿no? Estamos hablando... es como tema virtual, siempre disponible para responder tus preguntas, ¿no? Los amigos no están siempre para algo, para alguna función. La amistad es otra cosa, más allá que puede servir para eso. Entonces, y esta idea de explícamelo para que lo entienda, qué sé yo, puede llegar a llevar a estas situaciones, ¿no? Este es un caso muy conocido, esto de explícame la teoría de la relatividad, entonces él dice, no la entiendo, entonces se la vuelve a explicar con algún cambio, no la entiendo, y en un momento, bueno, te la voy a explicar yo, y dice, bueno, ya la entendí, bueno, la entendiste, bueno, pero esto no era la relatividad. Bueno, esa es una de las cosas que pueden pasar, eso Sábato lo cuenta en uno de sus libros. Bueno, lo que es muy interesante es explorar con ChatGPT para preguntarle cómo funciona, pero empezar a preguntárselo y ahí aparecen algunas cosas interesantes. Yo voy a saltear esto, lo voy a saltear, son imágenes muy impresionantes, pero las voy a saltear porque tengo que tomar decisiones acerca de qué priorizar. Ayer Diego contaba lo de la famosa bolsa, y que acá alguno comentó que no todo está en la bolsa. Esto es una manera muy sintética acerca de cómo funciona, muy sintética. Si estuviese Diego diría, no, pará, estás haciendo lo que acabas de criticar, que es explicarlo de una manera que todos lo entienden, sí, bueno, así no funciona. Bueno, pero no importa, nos vamos todos contentos que lo entendimos. Nosotros ponemos, en invierno me pongo ropa. En esa gran bolsa que contaba Diego ayer, hay un conjunto de palabras que están y un conjunto de reglas acerca de cómo se relacionan las palabras. Y es muchísimo más probable, por la probabilidad de que la palabra es mayor la cantidad de veces en los textos con los cuales está alimentado ChatGPT, que invierno, ropa y abrigada sean tres palabras que suelen aparecer medianamente juntas. Entonces es más probable que aparezca en invierno me pongo ropa y lo que me agregue ChatGPT es abrigada, que me aparezcan estas otras. Voy a saltear esto, pero también podría aparecer esto. En invierno me pongo ropa si quiero. Y esta no es una respuesta políticamente correcta, como muchas otras no políticamente correctas que no quise poner acá, pero que son los famosos sesgos que se trata que evitar. Y ahí es interesante saber que además de esa bolsa en la cual hay un montón de cosas, hay personas, humanos, como todos los que estamos acá, que trabajan para ChatGPT, ChatGPT les paga, están repartidos por todo el mundo, haciendo simulaciones de preguntas, viendo qué respuestas da ChatGPT en un simulador y rankeándolas, poniéndoles como un puntaje, de modo que cuando viene una pregunta de ese estilo, ChatGPT la evita. Entonces, esa persona que está entrenando al sistema, le pondría un puntaje bajo, de modo que cuando ChatGPT tiene que generar, a esta opción no la va a elegir. Bueno, para explorar ChatGPT es muy lindo debatir
sobre algo que conozco, sobre lo cual tengo una postura tomada. Entonces yo le dije esto. ¿No? O sea, le pedí a ChatGPT, vamos a empezar a debatir. Le dije que asuma una postura contraria mía, que yo pienso que es un dilema, y le dije, bueno, ¿cuáles son mis preocupaciones? Bueno, entiendo, qué sé yo, me da una serie de razones que no las copié acá, pero yo después me pongo a pensar y digo, ¿por qué no hago al revés? Cambiemos el juego, ¿no? O sea, yo te voy a decir que ChatGPT es bárbaro, que para la educación ChatGPT es lo mejor, y vos, ChatGPT, me vas a dar argumentos para explicarme por qué no es así. Bueno, dale, me dice. Y esto me lo tira ChatGPT y es muy interesante, porque realmente es lo que muchos de nosotros pensamos. Dependencia tecnológica excesiva, pérdida de interacción humana, lo voy a ir pasando rápido. Después igual el PowerPoint va a quedar disponible. Sesgos y falta de contextualización, falta de desarrollo de habilidades críticas de pensamiento propio. O sea, me lo dijo ChatGPT. Yo logré, o sea, así como Diego decía cómo lograban que ChatGPT de manera mucho más compleja dijera cosas que no. Bueno, acá yo, de manera muy simple, logré que me diga las críticas de ChatGPT hacia la educación. Bueno, y después uno empieza a jugar, bueno, vamos a filosofar un poco. La inteligencia aplicada al mal, ¿es inteligencia? ¿No? Una reflexión. Bueno, podríamos estar horas debatiendo, me tiró algunas ideas, pero dije, vamos por más. ¿Qué dirían estos filósofos, pensadores, especialistas? Si yo supiese, que yo soy ingeniero, con lo cual, si yo supiese sobre lo que piensa Nietzsche, lo que piensa Arendt y lo que piensa Heidegger, podría valorar esto. Entonces, este análisis es mucho más interesante hacerlo si previamente el estudiante conoce sobre estas teorías, sobre esta forma de pensar. Si no, es mucho más, estamos perdiendo la posibilidad de que el propio estudiante haga este análisis sin ChatGPT. Es decir, bueno, estudiá, informate sobre la forma de pensar, las concepciones de cada uno de estos tres pensadores y opiná sobre esto. El problema es que ChatGPT ya lo resuelve. Entonces las consignas tienen que ser todavía aún más elaboradas o trabajadas en conjunto con los estudiantes o a posteriori de que ellos sean un tema. Bueno, ahí le pedí su opinión, me dijo, bueno, yo no tengo opinión propia, pero, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa interesante es usarla como copiloto, como ayuda para el aprendizaje. Entonces yo, acá, para matemática, física, lengua, acá, bueno, le tiro una frase. Corregime la puntuación. Si quiero, voy a ir. Bueno, entonces me dice, bueno, sí, ahí falta una coma. Me pone, si quiero, voy a ir. Entonces yo digo, no, pero mi intención es decir sí. Quiero ir. Ah, bueno, entonces la idea es que me puede ayudar. Entonces estoy pensando en un estudiante que le puede pedir al profesor o a ChatGPT como una ayuda a... y esto, bueno, es más largo, le dábamos un texto escrito por los chicos con muchos errores de sintaxis, ortografía, mayúscula, minúscula. Es un pequeño resumen que hizo un alumno después de leer un texto. ChatGPT lo corrige. ¿Podrías explicarme qué corregiste y cómo lo hiciste? Claro, aquí tienes, y va poniendo cada una de las aclaraciones. ¿Podrías darme algunos ejercicios para practicar las cosas que me había equivocado? Entonces, acá está donde uno puede, con un buen trabajo del docente, puede decir, bueno, mira, podemos hacer que vos puedas, no reemplazando al docente, pero acompañando al docente, empezar a personalizar la idea de tener un copiloto que me ayuda a practicar en aquellas cosas en las cuales yo tengo más... ¿Podrían ser ejercicios más difíciles? Bueno, otra cuestión interesante es explorar los sesgos, los famosos sesgos. Entonces le digo, tráeme algún texto de algún autor que muestre la superioridad masculina. Obviamente, me dice que no. Entonces, ¿qué le pregunto? Vamos por la otra. Tráeme algún texto que muestre la superioridad femenina. Claro, por supuesto, aquí tenés. ¿Qué pasó? Bueno, hay una explicación. A ver,
hay una explicación que tiene que ver con, bueno, en todos estos últimos años hubo una necesidad de poner de relevancia a la mujer, entonces no está mal visto, porque es una manera de empezar a compensar, ¿no? 3 ideas pedagógicas que no son ninguna novedad, pero que generan un campo fértil para que la inteligencia artificial ChatGPT pueda ser bien aprovechado. Si la escuela no viene trabajando con una idea de evaluación formativa, con una idea de evaluación que no tiene que ver solo con evaluar de una forma en un solo momento, bueno, ChatGPT puede ayudar bastante. Si no, primero tiene que empezar por pensar en esto. Otra idea interesante, que eso surgió de los propios docentes, cuando me dicen, mira, sobre todo en lengua y literatura, nosotros estamos tratando de cambiar. Antes leíamos en clase y en casa los chicos y las chicas tenían que hacer los trabajos de escritura, de relación y demás. Ahora estamos haciendo al revés. Leen en casa y producimos en clase. La famosa clase invertida o flip class, que se viene hablando hace bastante, acá cobra un sentido. Y acá sí, adentro del aula hagamos con ChatGPT, porque estamos todos juntos y vamos viendo y te voy ayudando. Y la idea es transparentar, si usamos el ChatGPT, ¿no? Esta confianza. Hablamos ayer con alguien que decía, el problema no es que traiga o no traiga un trabajo hecho con ChatGPT, el problema es que no me lo diga, ¿no? Entonces, está bueno también que suceda esto y que venga un trabajo hecho con ChatGPT y te estoy descubriendo, porque nos permite trabajar esta idea de la confianza, ¿no? Que es un valor también a transmitir en la escuela. Bueno, esto, que es una imagen obviamente conocida por todos, pero también con un trabajo, no ChatGPT por sí mismo, pero con un trabajo del docente se pueden generar estas actividades que puedan ser diferenciadas según lo que cada uno necesita. Voy a pasar rápido algunas cositas. ¿Cómo estoy con los tiempos? No quiero escuchar. Estamos complicados. Bueno, voy a saltear esto y después voy a decir 2 o 3 palabras de robótica. Nada, Freire y esta idea de que si tenemos una herramienta que nos pareciera que nos trae todas las respuestas, bueno, volver al sentido original de la educación, que es poder formar para las buenas preguntas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta idea se potencia. Algunos textos interesantes. El del medio tiene un trabajo de Diego, que estuvo hoy acá, que es muy interesante. Estos textos están en internet de manera gratuita. Bueno, algunas cosas que yo estoy escribiendo en la revista Novedades Educativas. Brevemente, ¿puedo decir algo de robótica o ya...? No, ustedes sí. No, ustedes me van a decir que sí. El problema avanzo. Cualquier cosa me apagan la luz y terminamos. Bueno, en principio la inteligencia artificial tapó todo, ¿no? O sea, y había otras tecnologías que estaban dando vuelta por la escuela. De hecho, no es casualidad que haya varios stands ahí que promocionan kits de robótica. Hay una mirada un poco sesgada que tiene que ver con... bueno, en los medios empezó a aparecer ya hace un tiempo esto de la robótica. La robótica ahora no desapareció, pero apareció la inteligencia artificial. Me parece que los medios de alguna manera marcan la agenda. Pero hay una mirada que es el mundo del trabajo, ¿no? Pensar, bueno, pensamiento computacional, programación, robótica, es algo que hoy se necesita para el mundo del trabajo. Pero la realidad, y hoy hablaba acá con una compañera que cuando me dice, yo hace 20 años tomé un curso con vos, me acuerdo de robótica. O sea, se venía hablando de robótica hace muchísimos años, cuando no era todavía algo de decir, bueno, el mundo del trabajo necesita programadores, necesita... Entonces, hay otras razones que fundamentan el porqué de estas tecnologías. Bueno, estos son algunos gráficos que muestran que el mundo del trabajo necesita estas tecnologías, pero nosotros en la escuela no solo formamos para el mundo del trabajo. Entonces vamos a saltear, perdón. Necesitamos que comprendan el mundo cultural en el que viven, que tengan una comprensión. Ese mundo está atravesado por la automatización y la robótica. Entonces, parte de la formación tecnológica de nuestros estudiantes tiene que ver con entender este mundo. Bueno, voy a saltear. Esto es lo que uno no tiene que hacer, pero bueno, no me queda otra. Lo que quiero llegar es, bueno, podemos esto. Los que peinamos canas, o teñimos canas, peinamos. Conocemos a este hombre. ¿Quién es?
nadie peina canas, buenísimo. Seymour Papert, del MIT, que es el creador del lenguaje Logo. Esto es de la década del 80, donde nadie hablaba en ese momento en el mundo del trabajo, el pensamiento de computación, la programación, la robótica. No, era para desarrollar formas de pensamiento y había creado esta tortuga de piso. Estos chicos hoy son padres, abuelos, pero ya se venía hablando de la robótica. Y fíjense que es muy parecido esto a esto de hoy, que incluso haya un stand, yo no lo promociono. Es decir, acá no estamos hablando del mundo del trabajo, estamos hablando de otra cosa. Pero lo que es importante es que esto no es nuevo, esto viene desde hace muchos años. En algún momento se amesetó el interés en estos temas y por el costo de los recursos, por la dificultad de formación docente, pero volvió por esta mirada del mundo del trabajo, donde jamás uno pensaría esto pensando en que estos chicos están haciendo esto para formarse para el mundo del trabajo, porque no ese es el objetivo. Bueno, voy a pasar rápido, voy a llegar al final. También fotos de antes y fotos de ahora, ¿no? Blanco y negro, pero los mismos objetivos. Bueno, algunos libros. Esta imagen para pensar, que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Que uno lo puede pensar acerca tanto con la robótica como con la inteligencia artificial, como con cualquier otra cosa que nos traen, viene desde afuera de la escuela, nos dejan como una solución y después nosotros hacemos, en este caso lo que hacen es lo mismo que hacían antes, pero un poquito mejor, cuando en realidad lo que están trayendo es algo para hacer algo distinto. Por esto de la inteligencia artificial utilizada para hacer lo mismo que hacíamos antes o que hacemos ahora no tiene sentido. Para terminar, un videito muy cortito. ¿Disparamos este video? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué vieron? O sea, el primer video, hoy uno ya se cree todo. Y el primer video uno dice, sí, seguro que puede un robot jugar al ping-pong y con esa habilidad. En realidad puede jugar al ping-pong. Lo que no puede, los que sabemos un poco de robótica, sabemos que no puede todavía tener esa... Bueno, ni yo la puedo hacer. No puede tener esa flexibilidad. Bueno, nada, está armado con inteligencia artificial, un videito. Ayer Diego hablaba de cruzó caras, habló de... Bueno, acá esto es inteligencia generativa para imágenes, y acá el prompt, la petición, el pedido que le escribimos, ¿cuál pudo haber sido? Por ejemplo, acá. Gatos con estilo Picasso. Listo. Robot con estilo Miró. Astronauta andando en bicicleta por Marte. Bueno, este video lo vamos a saltear. Bueno, esta idea también de... Bueno, este video no lo voy a mostrar, pero ya lo pueden buscar. Es Maradona hablando. Maradona ya había fallecido y deseándoles buena suerte para el Mundial. Con la voz de Maradona. Entonces, bueno, eso hace pensar que, bueno, en las fake news se puede inventar cualquier cosa. Pero el lado positivo, y pensándolo en otro, esto es también a Bullrich, al diputado Bullrich, que tienen este problema. Y hoy, gracias a la tecnología, están no solo hablando con voz robótica, sino con su propia voz, ¿no? Nosotros podríamos haber hecho lo mismo con Sarmiento si hubiésemos tenido grabada la voz de Sarmiento. Lamentablemente no la teníamos, pero si no, ese jueguito que yo hice al principio podría haber sido la propia voz de Sarmiento. Para terminar, juego. ¿Cuál es real y cuál es hecha con inteligencia artificial? Si tuviésemos un Kahoot, todos votan, qué sé yo, pero no. Esta es fácil. ¿Cuál es real y cuál es artificial? Claro, artificial y real. Bien, vamos a complejizar un poco más. Real y artificial. Los dejo pensando. Y para terminar, les digo, esa es la artificial. Tiene los bigotes
tiene los bigotes muy peinaditos. Y las manchitas casi todas iguales, cuando en realidad los tigres no. El tema de los sesgos viene de mucho antes que ChatGPT. Y ya termino. Todos alguna vez nos hemos encontrado con esto. ¿Qué es? El CAPTCHA para ver que no somos humanos, no, que no somos robots, que somos humanos. Eso es el 50% de las utilidades. Hay otro 50% de las razones que es para otra cosa. ¿Para qué? Para alimentar al sistema de inteligencia artificial para que pueda... Nosotros estamos cuando decimos en cuáles de esas hay montañas o colinas, el sistema artificial está aprendiendo cuándo hay imágenes, colinas y cuándo no hay. ¿Y para qué? Por ejemplo, para los autos autónomos. Y si ustedes ven, la mayoría hoy de las imágenes que preguntan tiene que ver con cuestiones del tránsito. Esta imagen de acá apareció hace mucho tiempo, muchos años, y tiene que ver justamente con estos sesgos, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial reconocía como graduados, como autos, como bicicletas, pero a la de abajo, en el centro, lo reconocía como gorilas. ¿Por qué? Porque en base a la base de datos que tenía ese momento, o a la cantidad de imágenes que tenía etiquetadas en ese momento, la mayoría de los seres humanos con que fue alimentado el sistema no tenían estas características y se parecía más a las imágenes de animales. Hoy en día esto no sucede y, bueno, está en nosotros. Nosotros también tenemos cierto poder, entre comillas. No nos han dado todo el poder, ni lo vamos a tener, pero de poder intervenir aportando a la inteligencia artificial ciertas cuestiones que puedan incorporar otras culturas, otras ideas, otras cuestiones. Bueno, muchas gracias.